Este es el pensamiento simple para el estudio esta mañana. Si eres un creyente en Cristo, tienes motivos para regocijarte. Tu nombre fue escrito en el cielo antes de la fundación del mundo. Y Dios te ha revelado verdades que las generaciones anteriores de santos anhelaron saber. ¿Te falta gozo? Piense bien por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que te regocijaste? Si no te has estado regocijando últimamente, es una señal de que tu amor por el Señor se ha enfriado. Y estás permitiendo que otras cosas o otras personas lo saquen de Jesús del primer plano de tu pensamiento. Es fácil perder nuestro amor por Jesús. Lo olvidamos cuando las preocupaciones nos abruman. Lo olvidamos mientras perseguimos nuestros sueños. Lo olvidamos mientras hacemos planes. Lo olvidamos a medida que acumulamos cosas. Lo olvidamos cuando seguimos a la gente. Esta es solo la naturaleza humana, pero tenemos una nueva naturaleza si somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. También tenemos el Espíritu Santo, y la nueva naturaleza y el Espíritu Santo desean y buscan a Jesús. La gracia de Dios proporcionó la nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza desea al Señor que la hizo. También nos dio el Espíritu Santo, quien personalmente nos guía en el camino espiritual de la vida. En el mundo solo encontramos placeres fugaces, pero no verdadero gozo ni satisfacción. Pero siempre encontramos razones para regocijarnos en nuestra relación con Jesús. Y esa es parte de nuestra salvación, nuestra relación personal con Jesucristo. En Lucas capítulo 10, versículos 1 al 12, vimos cómo el Señor comisionó a 70 o 72 discípulos para que salieran como mensajeros especiales a proclamar el mensaje del reino a Israel. Y probablemente fueran delante de Jesús a través de los pueblos del sur de Israel, cuando Jesús descendió a Jerusalén antes de las fiestas del otoño en septiembre del año 32 después de Cristo. Por favor, abren sus Biblias conmigo en Lucas capítulo 10 y vamos a leer versículos 13 al 23. Lucas capítulo 10. Aquí leemos: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron entre ustedes hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en cilicio y ceniza. Por eso en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida. El que a ustedes escucha, me escucha a mí. Y el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les someten, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos.
En aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose hacia los discípulos les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Bueno, Padre en el cielo, acercamos a ti en el nombre de Cristo Jesús, pidiendo que tu Espíritu nos enseñe estas verdades en este pasaje de Escritura y que podamos ver el rostro de Jesús, que podemos ver su persona, conocerlo mejor e imitarlo por fe en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, versículos 13 al 15 dicen: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron entre ustedes hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en cilicio y ceniza. Por eso en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida. Jesús les recordó a los 70 acerca de su anterior juicio sobre Galilea. Su anterior juicio sobre Galilea. Aquí vemos la región del norte de Israel, Galilea, Corazín, un poco más aquí al norte, Betsaida, más al lado este, Capernaum en el centro. Y fueron pueblos de Galilea que rechazaron el ministerio de Jesucristo. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, Dios nos creó con la capacidad de elegir y nos creó nuestro espíritu humano con intuición espiritual. Es decir, que somos creados a su imagen, poseyendo la capacidad de reconocer la revelación divina. Y esa capacidad de reconocer la revelación divina nos hace responsables ante Dios de cómo respondemos a su revelación. Cuando nos da mayor revelación, también somos más responsables ante Él. Con la excepción de los niños pequeños y los discapacitados mentales, todas las personas son responsables de la mínima revelación divina que todos hemos recibido al mirar a la creación y saber que existe un Dios. Galilea había rechazado los ministerios de Jesús y de los apóstoles, a quienes Jesús envió en una forma similar a los 70. La respuesta general del norte de Israel a los apóstoles pronto sería repetida por el sur de Israel. Lo que pasó en Galilea también pasará en Judea. ¿Qué significa que Capernaum sería hundida hasta el Hades? Bueno, las almas de todas las personas que murieron antes de la ascensión de Jesucristo fueron al Hades, pero solo las almas de los incrédulos permanecen ahí. Cuando Jesús ascendió al cielo, transfirió las almas de todos los creyentes que residían en Hades, en el seno de Abraham, paraíso, al tercer cielo. Y desde la ascensión en adelante, el alma de cada creyente, en el momento que muere físicamente, su alma se va directo al cielo, a la presencia del Señor. El juicio de Jesús no contempló todos estos hechos, pero estos hechos nos advierten por qué bajar o ser hundida hasta el Hades tenía específicamente un sentido negativo. Los oyentes de Jesús no habrían sabido que las almas de los creyentes serían llevadas más tarde al tercer cielo, pero entendieron su contraste entre el cielo
y el Hades. Y en el Antiguo Testamento, Hades también representaba el lugar de la muerte. Es trágico pensar que las personas que recibieron la mayor revelación de verdad lo rechazaron. Al rechazar a Jesús, también rechazaron a la salvación, porque Jesús es el único Salvador. Las palabras solemnes de Jesús prepararon a los 70 para experimentar el rechazo. Les preparó para el rechazo. Pero también les ofreció este aliento en versículo 16 diciendo, el que a ustedes escucha, me escucha a mí. Y el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Tú dices, ¿cómo son estas palabras de aliento? Bueno, los 70 tuvieron el privilegio de salir como representantes de Jesús. Y así somos nosotros también. Escuchar a los 70 significaba escuchar a Jesús. Rechazar a los 70 significaba rechazar a Jesús. Y rechazar a Jesús significa rechazar al Padre. Como Dios, Jesús es el miembro visible de la Trinidad y representa al Padre. Leemos en 2 Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces el Padre, y en general la deidad, Dios, estaba reconciliando al mundo mediante la humanidad de Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Y ahora también ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación, para que mediante nuestra palabra la gente pueda conocer la palabra o el mensaje de Dios acerca de salvación, para que sean reconciliados con Dios. Y otra vez, ¿cómo nos anima esto? Bueno, en primer lugar, saber que somos representantes ayuda a aliviar parte de nuestro miedo natural al rechazo. El Evangelio no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Eso nos ayuda a evitar ser hipersensibles a cómo nos responde la gente. ¿No es cierto? Es mucho más fácil de decir a alguien, ¿sabes que tal otra persona te dijo tal cosa? Es mucho más fácil que decir, oye, tengo algo que decirte. ¿Sí o no? Y de verdad, nosotros estamos portando un mensaje que es de Dios. Y se trata de Dios, se trata de Jesús, no trata de nosotros. El apóstol Pablo escribió a los creyentes en Corinto diciendo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Y pueden reconocer un verdadero evangelio porque se trata y se centra en Jesucristo y no en el predicador, no en su iglesia. Es la razón que muchas veces cuando yo comparto el evangelio, es la persona con quien estoy compartiendo que de pronto ya pregunta, y a ver, ¿por qué muchas iglesias o cuál es la religión verdadera? Ellos preguntan. Yo no les digo, oye, ¿sabes cuál es la religión verdadera? Yo nunca digo esto a alguien, porque ellos ya van a esperar que yo voy a decir, mi iglesia, y estos son los horarios del culto. No, más bien, hermanos, predicamos a Jesús. Preguntamos a dónde va cuando muere. Justo ahora quedé botado en un lugar porque se dañó el carro. Y un policía de tránsito estuvo ahí. Y yo no le dije, oye, ¿sabes a cuál iglesia deberías ir? Yo le pregunté, si mueres hoy, ¿dónde va su alma? Y de uno solo, bueno, a quien mismo estaba hablando, él no me dio mucha atención, pero el otro policía de pronto ya tuvo su atención completamente. Y él ya quería saber un poquito y lamentablemente no pude quedar predicando más el evangelio. Pero hermanos, cuando se hace que se trata acerca del alma y Dios, realmente se quita uno mismo ni es parte del mensaje. No debemos preocuparnos de que la gente
nos acepte a nosotros. Cuando presentamos el Evangelio con precisión, ni siquiera estamos hablando de nosotros. En cambio, deseamos mucho que reciban a Jesús por fe. Queremos que sepan realmente cómo es Dios, revelado a través de Jesucristo en el mensaje del Evangelio. En segundo lugar, saber que somos representantes de Jesús satisface nuestra necesidad de tener un propósito, ya que no hay propósito más grande que ser un hijo de Dios y ser representante de Dios. No hay mayor propósito en el mundo. Pablo continuó escribiendo, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Cuando el apóstol Pablo dijo somos embajadores de Cristo, estaba hablando de él mismo y su equipo, pero también lo mismo es cierto de todos los creyentes. Si alguna vez te has preguntado cuál es tu propósito en este mundo o qué lugar ocupes en la historia humana, este es. Eres un hijo de Dios y eres un embajador de Cristo Jesús. ¿Qué mayor llamado o significado para la vida podrías desear? Yo sé, es muy probable. Creo que todos aquí en algún momento han pensado, ¿qué es mi propósito? ¿Qué es mi llamado? ¿Ya? ¿Qué cosa significativa puedo yo agregar al mundo en el poco tiempo que yo estoy aquí? ¿Ya? ¿Qué marca dejaré yo? ¿Qué huella en la historia humana? Tú ya tienes la huella más significativa. Eres hijo o hija de Dios. Y eres embajador de Cristo. Tenemos el gran privilegio de compartir con otros el único mensaje que puede llevarlos a una reconciliación personal con Dios. El Evangelio. ¿Cómo veía el apóstol Pablo el mensaje del Evangelio? Él dijo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Él vio el Evangelio como un tesoro. El Evangelio era un tesoro para Pablo. Entonces, esto nos presenta la pregunta, ¿estamos dispuestos a ser utilizados como los 70 para ya repartir este tesoro para que otros también sean enriquecidos por la gracia de Dios? Podemos recordar nuevamente las instrucciones del apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:15, en que él dijo, si nos santifican a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demanda razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. A la luz de eso, quiero recordarles de algunos recursos que tenemos para evangelización. Tenemos la hoja de Juan 3:16 ilustrado. Hay todos los versículos al reverso, si no puedes recordar los diferentes versículos. Hay el folleto del Evangelio, que es una presentación muy detallada del mensaje del Evangelio. Tenemos la hoja de trabajo del Evangelio. Estoy volviendo a escribirlo y quiero imprimirlo como un folleto. Entonces tendremos nuevas copias de esto que podemos repartir, pero aún todavía no están listas. Y el libro del Evangelio que fue provisto por DM2 y tendré que imprimir otra vez. Había imprimido algunas copias, pero lastimosamente imprimí mal todas las copias. Entonces tendré que volver a imprimir. Y pueden pedir a Dios que me dé sabiduría y habilidad de no hacer mal trabajo otra vez. Bueno, si Dios permite, para la próxima vez habrá algunas copias para que puedan llevar. Entonces, pero podría ser útil pensar en el Evangelio en sus 4 partes. Quiero introducir a ustedes esta mañana los 4 elementos del Evangelio, y ahí mismo también está escrito en la hoja para que tú puedas llevar y puedas recordar la información más básica, importante acerca del Evangelio. Y es el contenido del Evangelio, el contexto,
Contenido, respuesta y resultado. Primero, el contexto del Evangelio es la santidad de Dios, la pecaminosidad del hombre y la paga del pecado. Esto nos enseña por qué necesito ser salvo. ¿Ya? Como les he dado el ejemplo, si alguien te lanza una salvavidas y estás en un jacuzzi, tú crees que eso es raro, ¿ya? Y no necesitas. Pero si estás en el mar ahogándote, lo coges y tú agradeces y ves que es tu única oportunidad de ser salvado. Entonces, este mensaje ayuda al alma perdida de reconocer que no está sentado en un jacuzzi, sino que está ahogando en el mar. Dios es santo, perfecto y justo. El hombre es un pecador y por esto cae bajo la justa condenación de Dios, y la paga del pecado es muerte. Merecemos separación eterna de Dios. Ya estamos de hecho separados de Dios espiritualmente, y si morimos en este estado, nos iremos al infierno. Pero el contenido del Evangelio ya nos dice la persona, y tal vez puedes escribir debajo de persona deidad, ¿ya? La deidad de Jesucristo. Si no creen que Jesús es Dios, no pueden ser salvos. Jesús aclaró esto bastante. Entonces es importante que tú expliques quién es Jesús, pero también su obra, específicamente su muerte sustitutiva por nuestros pecados en nuestro lugar en la cruz, y su resurrección victoriosa, autenticando que Él verdaderamente es Señor y Dios y que había pagado por nuestros pecados en su totalidad. La respuesta correcta al mensaje del Evangelio es solamente la fe en Jesucristo, creer en Jesucristo, pero al creer en Jesucristo tienes que dejar de creer en tus propias buenas obras, porque de creer es de confiar, y no puedes confiar en lo que tú haces para salvarte y lo que hizo Jesucristo a la vez. Tienes que decidir en quién tú vas a confiar o en qué vas a apostar tu destino eterno. El resultado de creer en Jesucristo es la vida eterna garantizada y la certeza personal de salvación. Si alguien no tiene certeza personal de salvación, no realmente ha creído. Según Hebreos 11:1, la fe se describe como certeza en una esperanza. Entonces es necesario que la persona misma entiende lo que hizo Jesús, pero también ya personalmente cree que había apropiado por la fe, para que sepan que van al cielo. Bueno, tú dices, ¿cómo voy a recordar todo eso? Está ahí en la hoja. Entonces, y si es que necesitas los versículos, están también en la hoja de Juan 3:16, ilustrado. Tenemos muchas copias y puedes llevar gratis. Bueno, entonces les animo. Si tú puedes dominar estos 4 sujetos y con solamente un versículo bíblico para cada respuesta, vamos a decir 3 versículos bíblicos para contexto, 2 para contenido, de verdad puedes ocupar solamente una para la respuesta y 2 para el resultado. Entonces tú sabes más que suficiente para compartir verdaderamente bien el mensaje del Evangelio con alguien que es perdido. Pero bueno, ahí es nuestra misión. ¿Qué pasó con la misión de los 70? Los 70 regresaron con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Cuánto duró su misión? No lo sabemos. Lucas es el único escritor de los evangelios que menciona los 70 y él no nos dice cuánto tiempo era. Pudo haber sido tal vez unos días o tal vez unas semanas. ¿Cómo los recibieron los pueblos? Tampoco lo sabemos. Lucas registra la actitud de los 70 en lugar de la respuesta de los pueblos. Lucas registra la actitud de los 70. Y los 70 regresaron con gozo. Regresaron con gozo. Y Jesús les dirá a los 70 que su salvación es un mayor motivo para regocijarse.
Pero debemos notar que experimentar el poder de Dios también produce gozo. Muchos creyentes nunca experimentan el gozo de ver el poder de Dios obrando en sus vidas, porque no se rinden a su voluntad perfecta, ni confían en su gracia para que las cosas cooperan para bien mientras permanecen en Cristo. Es la verdad que todas las cosas siempre están cooperando por nuestro bien, por el poder y la fidelidad de Dios, pero nosotros no apropiamos de este bien que Dios está preparando para nosotros. Y muchas veces nunca llegamos a experimentarlo y reconocerlo en nuestras vidas, porque no estamos cediendo a su autoridad y a su voluntad, mientras confiando en Él y siendo empoderado por su gracia. Pero podemos experimentar ese gozo. Podemos experimentar un gozo especial de ver su mano obrando en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Pero ¿qué les dijo Jesús? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Bueno, ¿qué quiso decir Jesús con que vio a Satanás caer del cielo? Hay muchas diferentes interpretaciones de específicamente qué quiere decir Jesús. Pero yo creo que Jesús probablemente estaba diciendo que Satanás sufrió una derrota a través del ministerio de los 70. Pero en un sentido temporal, obviamente no en un sentido permanente. No estamos hablando de la guerra más grande en la guerra angélica, la batalla más grande en la guerra angélica, sino estamos hablando de simplemente, Jesús probablemente no estaba refiriendo a la caída literal pasada ni futura de Satanás, porque no está hablando de un evento tan grande, sino algo con referencia a lo que hicieron los 70. Considerando el contexto inmediato, Jesús probablemente se estaba refiriendo al ministerio temporal de los 70. Y los mensajeros de Jesús vencieron a los mensajeros de Satanás. Probablemente simplemente de esto está hablando Jesús. Pero diciéndolo en una forma que probablemente dio bastante aliento a estos creyentes. Los ángeles caídos son mucho más poderosos que los humanos, pero Jesús creyó a los ángeles. Y Jesús es omnipotente. Y Él empoderó y específicamente dio autoridad a estos 70 discípulos para que ellos tengan en este caso ya más autoridad y la habilidad de poder mandar a los demonios. Él dijo, miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada les hará daño. Jesús había dado autoridad especial a los 70. Había dado autoridad especial a los 70. ¿A quién estaba hablando Jesús? A los 70. ¿Le da Jesús a todos los creyentes la misma autoridad? No. Es súper importante que no llevamos la palabra más allá de lo que realmente dice. Y no dice que nosotros tenemos la misma autoridad. La palabra de Dios no dice que todos los creyentes tengan la misma autoridad. En general, mucho menos específicamente en un caso así. ¿A qué se refieren serpientes y escorpiones? Bueno, puede referirse a serpientes y escorpiones literales. Jesús pudo haber dado a los 70 protección física especial. Pudo haber dado a los 70 protección física especial. Él dará el mismo tipo de protección física a los 144,000 judíos durante el periodo de tribulación a un futuro. Algunos creyentes de la iglesia primitiva también recibieron este tipo de protección, como el apóstol Pablo cuando estaba en la isla de Malta y le mordió una serpiente venenosa, pero no le pasó nada. El Señor también protegió a los 70 del poder del enemigo, pero porque toma cuenta, Él dice, sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder
del maligno. Entonces el Señor también protegió los 70 del poder del enemigo, es decir, Satanás. Y la palabra de Dios no garantiza esta protección para todos los creyentes. Incluso Pablo sufrió molestias físicas causadas por un mensajero de Satanás, en 2 de Corintios capítulo 12. No obstante, Dios el Padre y Jesucristo son muchos más poderosos que todos los ángeles de Satanás juntas. Y Él puede librarnos de los ataques del diablo. Y lo hace con frecuencia en cuando nosotros acercamos al trono de la gracia buscando protección y ayuda. ¿Quería Jesús que los discípulos enfatizaran su autoridad sobre los demonios? No. Vemos en versículo 20, sin embargo, no se regocijen en esto de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Hubiera sido muy fácil para Jesús en este momento de decir, sí, qué bueno que ustedes tienen este poder y autoridad y de esto deberían regocijarse. Esto es la vida espiritual auténtica y deberían enfatizar este poder a lo diario. Pero no lo hizo. Él dijo, es la verdad. Yo les di la autoridad. Yo les di el poder y la protección. Sin embargo, no se regocija en eso. Le voy a dar otra razón. Un motivo aún mayor de que tus nombres están escritos en el libro de la vida, en el cielo. Jesús no animó a los creyentes a enfatizar los encuentros con demonios. Cuando el apóstol Pablo explicó cómo resistimos al enemigo espiritual, describió la vida espiritual ordinaria. Veracidad, justicia práctica, paz personal al conocer el Evangelio y disposición para compartirlo con los demás. Fe en la palabra de Dios, la seguridad de la salvación en todas sus formas, o la certeza de salvación en todas sus formas, la palabra de Dios en general y la oración. Eso es la vida cotidiana, espiritual. Y voy a saltar porque es un poco largo este pasaje en Efesios 6, 14 al 18, pero Pablo describió estos elementos ordinarios de nuestra relación personal con Jesucristo usando las metáforas de un cinturón, una coraza, sandalias, escudo, casco y espada. Son metáforas. Cuando confundimos las metáforas con objetos espirituales, también confundimos la vida espiritual ordinaria con experiencias místicas. Algunos creyentes creen que es necesario en la mañana de decir, voy a poner el casco de la salvación, voy a poner la coraza, voy a poner, pero hermanos, hay una pregunta si sean realmente objetos espirituales, es decir, literales, pero espirituales, es decir, invisibles, o si sean simplemente metáforas por algo espiritual. Y la respuesta correcta es que son metáforas. Y la razón es porque los ángeles que nos rodean en todo momento no se ven y dicen, por aquí está puesto la coraza, pero ¿dónde está el casco aquí? Ellos no están viendo a nosotros con diferentes niveles de puesto la armadura. La metáfora de armadura habla de la vida espiritual plena en relación con Dios, apropiando de su gracia a lo diario y en lo general en nuestras vidas, como el cinturón de la verdad es la veracidad en nuestras vidas, la verdad en general, en todos sus aspectos. La coraza de justicia, la justicia práctica. Entonces es importante porque si no podemos confundirnos y ya intentar imaginar que la vida espiritual es definida o vivida como experiencias místicas. Y así quedamos muy confundidos. Y nuestra imaginación nos puede a la vez por un momento darnos la paz o quitarnos la paz.
Pero la vida espiritual no se vive por nuestra imaginación. Se vive por fe en las verdades de la palabra de Dios y la relación personal con Jesucristo. La palabra de Dios nunca instruye a los creyentes a reprender o tomar autoridad sobre las entidades demoníacas. Nunca. Es la verdad que hay pasajes donde Dios da autoridad, sí, como a los 70. Es la verdad que Dios sí puede reprender, hasta el arcángel Miguel dice que él ni atrevía de reprender él mismo a Satanás, sino que dijo al Señor te reprende. Pero debemos tener en claro que Dios no nos instruye a nosotros de tener este énfasis espiritual, sino la palabra de Dios repetidamente les dice a los creyentes que se mantengan firmes frente a la oposición satánica y mantengamos firmes con nuestra relación personal activa con el Señor Jesucristo. Los evangelios sientan un precedente para expulsar demonios en el nombre de Jesús. Esto sí es la verdad. Pero también establecen que la oración es lo más efectivo que un creyente puede hacer cuando se encuentra con alguien que está poseído por un demonio. En el caso más severo y difícil que enfrentaron los apóstoles, ¿qué dijo Jesús? Este no sale sino por la oración y el ayuno. Es lo más eficaz. ¿Ya? Entonces, si es lo más eficaz, también debería ser nuestro énfasis, como vemos en Efesios capítulo 6. ¿Qué les da a los creyentes razones para regocijarse? Él dice de que sus nombres están escritos en los cielos. Encontramos gozo en la salvación y una relación personal con Jesucristo. Los nombres de los 70 escritos en el cielo se refiere a su salvación. ¿Cuándo fueron escritos sus nombres en el cielo? A veces los evangelistas dicen que cuando crees en Cristo, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero esto no es lo que dice la Escritura. Apocalipsis 17:8 dice, la bestia que viste era y ya no esté, y está para subir del abismo y ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y ya no existe, pero que vendrá, hablando del anticristo. Entonces, en el periodo de tribulación a un futuro, el anticristo engañará a la mayoría de los habitantes de la tierra, pero no engañará a los creyentes. Y Apocalipsis también nos dice algo sorprendente acerca de los creyentes. Sus nombres estaban escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. O desde la fundación del mundo. Jesús ya sabía en la eternidad pasada quiénes creerían y anotó sus nombres en el libro de la vida desde la fundación del mundo. No es en el momento de la salvación, en este momento, creyó, anotemos. ¿Puso bien su nombre? Con los apellidos. Y siempre yo pido los nombres y apellidos, porque saben que a veces yo he encontrado personas con 3 nombres iguales y solamente uno de los 2 apellidos diferente. Por si acaso. Bueno, en su carta a los Efesios, el apóstol Pablo dijo algo similar. Leemos en Efesios 1:4-6, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Antes. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. De pronto, si es que quieres tener claro que la gracia es gratuito, aquí dice gracia que gratuitamente ha impartido. Pero aquí dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo.
Nosotros no sabemos acerca de nuestra elección y registro en el libro de la vida hasta que creemos personalmente en Jesucristo. Pero ¿no es alentador saber que el Padre te conoció en la eternidad pasada? Es importante mencionar que tú no existías en la eternidad pasada, ¿ya? Tu vida comenzó en el momento de la concepción, pero Dios sabía todo acerca de ti eternamente. Es decir, que nunca había un punto en que Dios no te conoció. Él te amaba y Él te eligió. Y el Hijo Eterno escribió tu nombre en el libro de la vida. Dios sabía de antemano todos los que creerían en su Hijo Jesucristo. El Hijo mismo ya escribió sus nombres de antemano. Y cuando encontramos gozo en nuestra relación con Jesús y nuestra seguridad eterna escritos en el libro de la vida, entonces tenemos un gozo que nadie nos puede quitar. Cuando encontramos alegría en las circunstancias, entonces nuestra alegría puede perderse. De hecho, estamos garantizados de perderlo. Porque las circunstancias y las personas cambiarán, pero Jesús no. Es cierto que experimentamos un tipo especial de gozo cuando vemos creyentes en quienes hemos invertido espiritualmente, cuando anden con el Señor y crezcan en la gracia y alcanzan la madurez espiritual. Nos da un gozo especial. El apóstol Juan dijo, no tengo mayor gozo que esto de ver a mis hijos andar en la verdad. Sin embargo, este gozo todavía está basada en el gozo que nosotros compartimos como hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo, una salvación común por un mismo Salvador, Jesús. Saber que tu nombre está escrito en los cielos es motivo de mayor gozo que ejercer autoridad sobre los demonios. A veces cuando la gente cuenta sus historias acerca de su vida espiritual, más comparten sus experiencias sobrenaturales. Había esta vez que encontré con un señor y él estaba loquísimo y yo oré. Y así quieren contar la historia. Para ellos esto fue el momento más alto. ¿Ya? Hermanos, nosotros no podemos superar la cosa más grande que jamás hemos recibido de Dios es la salvación. Y ahora también podemos compartir acerca de la fidelidad de Dios en nuestras vidas, de su bondad, de su amor, de esa hermosa vida espiritual, por gracia, por el poder de su Espíritu. ¿Ya? Pero solamente habrá algunas experiencias o algunos momentos, sí, cuando hay algo sobrenatural, especial. Pero realmente lo más hermoso y donde vas a encontrar un gozo duradero es en tu relación con el Señor. ¿Encuentras más gozo en tu relación con el Señor o en las experiencias? Muchas personas esperan a las experiencias especiales. Esperan a una fecha especial, cuando van a hacer una actividad especial. Y no me malentiendan, es lindo de poder hacer cosas especiales. Pero si tú pones tu gozo en alguna experiencia, este gozo puede quitar otra persona, o el mundo, o las circunstancias mismas. Si tú lleves el contentamiento de tu relación con Jesucristo, puede ser un día súper importante y vayas a pasear y salen las nubes y caen los rayos y la lluvia y el carro queda botado en un lugar. Y en esta circunstancia todavía puedes decir, el Señor es bueno y fiel. Y estoy contento. Y gracias, Señor, y tengo gozo. Y ahora, Señor, ayúdame por favor, porque estoy botado por acá. Pero si pones tu gozo
en la experiencia. Tú dirás, ese paseo tiene que ser lindo, es mi única oportunidad, estoy trabajando así como esclavo todos los 8 días, es la única vacación y ese día cae mal, entonces estoy destrozado, mi vida es horrible. Pero se nota la diferencia. ¿En qué está tu gozo? Note lo que Jesús dijo más tarde a los discípulos en Juan 16:22. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. Después de su reencuentro con Cristo resucitado, los discípulos tendrían un gozo que nadie les podría quitar. Aún después de que ascendió Jesús, se fue Jesús, pero ellos llevaban su relación personal con Él ahora ya adentro, para que incluso podían llegar a sufrir martirio, pero tenían un gozo que nadie les podía quitar. Del mismo modo, cuando permitimos que nuestra relación con Jesucristo se vuelva más real para nosotros que cualquier otra relación, incluso esposo o esposa, incluso familiares, incluso tu mejor amigo o amiga, sino Jesús, si su relación es lo más grande en tu vida, entonces tú puedes traer la paz, el amor y el gozo que tienes con Jesús a las demás relaciones. Tienes algo que compartir. Pero si tu gozo y tu amor y la paz se encuentran en esta persona, estás diciendo que esa persona es Dios. Y estás poniendo una carga que ellos no pueden llevar. Ellos te van a decepcionar y desilusionar. Tú vas a enojar, vas a tener tristeza y no encontrarás tu gozo. Sino si encuentras tu gozo en Jesús. En aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque sí fue de tu agrado. El Señor Jesucristo se regocija por la gracia de Dios hacia los creyentes. La gracia de Dios hacia los creyentes. Bueno, ¿a qué niños pequeños se refería Jesús? Faltamos tiempo, entonces voy a seguir a la conclusión. Los 70 discípulos se habían vuelto como niños al poner su fe en Jesucristo. Jesús anteriormente había enseñado que es necesario ser como un niño. Niños naturalmente confían. De hecho, ellos tienen que todos los días confiar en los que los cuidan y también en los hechos que se enseñan a los niños. Ellos aprenden por fe porque no pueden ver la mayoría de las cosas que tú estás enseñándoles en general acerca de la vida. También están acostumbrados de recibir favor inmerecido porque ellos no trabajan o ganan dinero, pero se reciben bastante desde que son tan pequeños. Entonces es necesario para nosotros ser tan sencillos de recibir la gracia que no merecemos y de poner nuestra confianza enteramente en el Señor Jesucristo. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiere revelar. Entonces el Hijo revela al Padre a los creyentes. Y Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Volviéndose hacia los discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Hermanos, hay muchas diferentes demostraciones de la gracia de Dios. Tenemos que reconocer que toda persona en el mundo recibe la gracia de Dios porque Dios es fiel y sostiene el universo. También Dios demuestra su gracia de forma especial y personal a todos los creyentes, pero también hay algunas expresiones de su gracia que son diferentes en diferentes eras
del mundo y en diferentes generaciones de creyentes. Los 70 fueron bendecidos al ver la vida del Mesías. Y hermanos, nosotros somos bendecidos en tener la residencia permanente, universal del Espíritu Santo de Dios en todo creyente en Cristo. Tal vez nosotros sentimos, fuera lindo yo ver lo que ellos vieron y oír lo que ellos oyeron. Pero yo tengo en la palabra de Dios una revelación más extensa. Yo tengo en la palabra de Dios escrito las cosas más importantes de la interacción de estos hombres con Jesucristo. Y ese testimonio fue preservado soberana y fielmente por el Espíritu Santo, por Dios, para que llegue a mí en la Biblia. Entonces, de verdad, hermanos, nosotros somos bendecidos. Hemos recibido la gracia también. Si Jesús ofreció acción de gracias al Padre por la gracia del Padre hacia los creyentes, ¿haremos nosotros menos? ¿No alabaremos también nosotros? Si hemos confiado en Jesucristo, podemos saber con certeza que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y de hecho fueron escritos desde la fundación del mundo. Podemos regocijarnos en nuestra salvación y la relación que tenemos con el Señor. Cuando nos rendimos a la voluntad del Señor y somos motivados por el amor de Cristo, entonces también podemos regocijarnos al ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Pero debemos evitar buscar el gozo a través de las experiencias, incluso las genuinas experiencias cristianas. Y en su lugar debemos encontrar nuestro gozo en una persona, en Jesucristo, y la salvación que Él proporcionó a través de su sacrificio en la cruz. Todo el pueblo de Dios dijo: